Hola chicos del EPJA 20 de Río Gallegos. Saludos a todos ustedes que pertenecen al primer año División A. Seguro ya saben quién soy Anonymous. Les comento que hemos hackeado la computadora de su profesor de Eddie, el profesor Pintos. Debido a que sus clases eran muy aburridas, hemos tomado el control total. Ahora sus tareas, sus trabajos, inclusive sus notas, están en mi poder. Basta de responder preguntas, basta de ejercicios, basta de todo. Con mi ayuda, aprenderemos de una manera más fácil y divertida. Advertencia. Si ustedes no ven el video completo o no realizan mis pedidos, serán los próximos en ser hackeados. Así que están advertidos. Deben realizar todo lo que les pido y en el tiempo que les pido. Comencemos. ¿Quién mejor que yo, para mostrarles cómo funcionan los aparatos electrónicos? Deben recordar lo que ya habían visto con el profesor Pintos. Se los resumo. Existen muchos tipos de robots, y el ser humano siempre quiso a alguien que haga sus tareas pesadas. Existen los zoomórficos, poliarticulados, móviles, androides, etc. En este último me detengo, miren a uno de verdad que recorrió todo el mundo. Y no me extraña, porque lo que tenemos aquí es como bien decía Pablo al principio del programa, es Sofía, el robot más avanzado en cuanto a interacción con el ser humano. Ya, ¿vale? ya me tiene mirado. Sí, fue creada en 2016 en Hong Kong, ¿vale? Por la empresa Hanson Robotics, y su creador David Hanson le intentó dar una apariencia mezcla entre Audrey Hepburn y su mujer. ¿Vale? Más cositas. Veis que tiene una cámara integrada en el pecho, ¿vale? Es una cámara de reconocimiento facial. Ahora mismo está reconociendo la cara de Pablo. Sí. Y no solo eso, no solo reconoce las caras una vez que guarda los datos, sino que también los sentimientos que puede tener la persona con la que está hablando. O sea, aparte, aprende como los niños un poco. Lo que va haciendo es recoger datos de conversaciones con humanos, conversaciones reales, ¿vale? De esas conversaciones va sacando datos, lo va acumulando. Estáis ahora. Es que me está mirando. Está ligando, ¿eh? Todos esos datos tiene una nube propia donde los va almacenando y con esos datos los va... con todo eso, luego puede tener conversaciones con humanos cada vez más mejoradas. Ajá. Me gustaría que saludases, Sofía, que saludases a la gente que está aquí. Está pensando ella. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme. Ajá. Sofía, una pregunta. ¿Qué tal el viaje? ¿Tú vas en cabina o te traen como equipaje de mano? Viajo en la bodega del avión y tengo que desconectarme para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo. Así también aprovecho para descansar. Pero un día me encantaría conseguir un asiento junto a la ventana. Ajá. Oye, ¿y ya te han enseñado algo de España? ¿Te ha gustado España? ¿Te gusta? He estado varias veces en España. La última trabajando en Galicia, concretamente en Berín, y me encanta. Trato de aprender de cada lugar al que voy. Y aquí tenéis mucho que enseñarme. Ajá. Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Ajá. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Vale, todo muy bien, pero una cosa, estás calva como Jandro. Bueno, igual no le conoces. No tienes pelo, ¿por qué no tienes pelo? Mi cerebro es muy potente y necesita refrigerarse para funcionar correctamente. Además, creo que me veo mejor así. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. Ha sido maravilloso estar aquí y conoceros a todos. Wow. Fortísimo aplauso para Sofía. Ahí tienen un ejemplo de un robot androide real. Continuemos. Los robots son estudiados por la ingeniería, la informática y electromecánica. Para funcionar, necesitan de la electrónica, que era la conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. O sea, funcionan con electricidad, y la manipulan según su necesidad. Ejemplos de estos componentes electrónicos son, el celular, la televisión, la heladera, etc.
Recuerden que también vieron los dos tipos de corriente, la directa y continua, y cómo se medían sus magnitudes, intensidad, voltaje y resistencia, pudiendo nosotros regular esos datos para utilizarlo en los robots que queremos crear. El último trabajo práctico lo resumo en una imagen para no perder tiempo y no aburrirme con cosas que ya vieron. Bien. Ahora veamos cómo funcionan los robots y cómo logramos que hagan lo que nosotros querramos. Los robots reciben nuestras órdenes mediante señales, analógicas, y digitales. Acá un video hackeado a otro profesor que les explica qué son. Bien, las señales analógicas siempre y el tratamiento de la electrónica analógica siempre ha funcionado más o menos con este esquema. Tú aquí hablas y tú... lo que hablas son unas ondas de... Cuando tú hablas lo que haces es mover las cuerdas vocales y empujando aire desde los pulmones y eso hace vibrar el aire. Hace vibrar el aire con unas ondas de presión de aire. Según el tiempo, pues las ondas van cambiando. Un micrófono lo que va a hacer va a ser convertir esas ondas de presión, es un sensor, en lo mismo, el mismo dibujo con respecto al tiempo, pero de tensión, de voltios. Es lo que hace el micrófono. ¿Vale? Eso va a ser amplificado y va a ser grabado. Grabado en un disco, en una casete de aquellos o lo que sea. Y además en los casetes, igual que en los discos, el dibujo en el surco del disco es igual que este. O sea, vuelvo a pasar del voltio a algo físico. ¿De acuerdo? Con el mismo dibujo. ¿Right? Tú te coges el disco, te vas, tiqui, y lo pones en un reproductor. Y entonces, ¿qué hace el reproductor? Pues lee esos dibujos físicos en el disco o en el soporte magnético del casete y reproduce esa señal física que luego la pasa a voltios. Tú la amplificas, esos voltios los amplificas con respecto al tiempo y un altavoz lo que va a hacer es traducir los voltios a onda de presión otra vez. ¿De acuerdo? Aquí la onda de presión con respecto al tiempo va a tener el mismo dibujo y va a llegar a mi oreja. ¿De acuerdo? Básicamente eso era lo que era la grabación, era lo que era la reproducción, incluso en las telecomunicaciones. Es decir, cuando alguien hablaba por teléfono, esa onda de presión se convertía en voltios, ¿right? Y esa información iba a ser amplificada y otra vez amplificada, iba a viajar hasta tu centralita de nivel 2, todas las centralitas que hay, incluso por cables subterráneos, si estaba muy lejos, el cable submarino ese que llevaba de América a Europa, hasta que tu tía la coja y te escucha, ¿vale? Y ella te habla y son señales procedimientos completamente analógicos, ¿de acuerdo? Lo mismo hacíamos con esto que con ondas con la televisión, que con la radio, incluso con la fotografía. Poníamos físicamente toda la señal entera en un papel fotográfico, ¿right? Bien. ¿Qué es digital? ¿En digital qué hacemos? En digital hacemos otra cosa diferente. Señora, se ha colado. Mira, mi tía coja, se ha colado. Bien. ¿Qué hacemos en digital? En digital hacemos una movida muy interesante. Tú tienes aquí tu movida de tú hablas, y tienes tus ondas de presión, ¿right? Bien, pues tus ondas de presión de tu voz hace un dibujito que sea, como antes. ¿Vale? Eso lo vas a amplificar. Eso, el micrófono lo pasa a voltios. Pone aquí en grande. Y lo amplificas. Ahora, según pasa el tiempo, hay más voltios, luego menos, luego más y luego menos. ¿Right? Bien. Y luego lo que haces es convertirlo a números. ¿Con qué? Con un conversor. ¿Conversor de qué? A D. Analógico, ¿qué es esto? A digital. ¿Cómo se hace eso? Esto tiene para largo, pero básicamente en 2 pinceladas, así explicado con las manos cómo es. Básicamente es muestrear. Es decir, dices, a ver, aquí cuántos voltios hay, 0 voltios. Aquí cuántos voltios hay, 2 voltios. Aquí cuántos voltios hay, 1 voltio. Aquí cuántos voltios hay, 3 voltios. Aquí cuántos voltios hay, 4 voltios. Aquí cuántos voltios hay, yo que sé, otra vez, 2 voltios. ¿De acuerdo? Es decir, tú aquí pillas cuántos voltios hay, en este instante. Luego en este instante, luego en este instante, luego en este instante, luego en este instante, luego en este instante. Es decir, aquí hay 2 voltios, aquí hay 1 voltio. Aquí hay 3 voltios, aquí hay 4 voltios y aquí hay 2 voltios. ¿Vale? Y eso son números. Y esos números los escribes en binario, que ya hablaremos de lo que es binario. ¿De acuerdo? Es decir, el número 0, pues 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después, el 2. Esto es lo que hace el conversor analógico digital, el ADC.
va muestreando, cha, 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 y va escupiendo números. En verdad esto es un bus de 8 bits. Aquí le he puesto de 8 bits, pues 8 bits, ¡buah! Toda la información, y eso se graba en un MP3, o en un CD, o en un DVD, o en lo que sea, en un ordenador, o en cualquier dispositivo que grabe. Lo que graba ese dispositivo es en su memoria RAM una ristra de ceros y unos. ¿De acuerdo? Así, uno tras otro, toco, 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 toco. Y eso es lo que se almacena en un archivo, en un fichero. ¿De acuerdo? Y eso tú lo coges, tu MP3, te vas, luego lo pones en otro lado y vas a hacer lo contrario. Toda esa información, todos estos números, los va a escupir la memoria hacia el DAC, que es un conversor de digital analógico converter. ¿Vale? Va a pasar de digital a analógico, es decir, va a reconstruir todos los números, los va a poner otra vez. Así, aquí, ¿cómo? ¿Cómo los pone? Dice, a ver, primero, ¿cuál va? Le escupe el primero, el 0, pues casca el 0. Después, ¿cuál va? El 2, pues casca el 2. Después, ¿cuál va? O sea, pone 0 voltios, después pone 2 voltios. Después, ¿cuál va? El 1, pues bueno, aquí. Después, ¿cuál va? El 3, recibe este numeraco, ¡buah! Mira el DAC y el DAC dice, 3, pues el 3 es aquí. Y después, ¿cuál viene? El 4, ajá. Y después, ¿cuál viene? El 2 otra vez. ¿Vale? Entonces, esto lo amplificas y lo pones en un altavoz y suena. ¿Suena esto? Al loro. Primera cosa importante, si entendéis la naturaleza profunda de lo digital y de lo analógico, vais a comprender las virtudes y defectos de uno y otro. La señal aquí, fíjate cómo es, tal cual tú lo habías dicho, con sus defectillos que ya veremos. ¿Y esta cómo es? Bueno, tal cual, tiene su defectazo, quiero decir, esto no es lo mismo que esto. Más o menos se parece, luego le puedes meter un condensador y suavizarlo un poco, pero no es exactamente igual, la verdad, que esto. Se puede mejorar, ¿cómo? Haciendo un muestreo mucho más rápido y con mucho más definición, en vez de con 8 bits, con más bits. Bueno, eso ya lo veremos, ¿de acuerdo? Pero esta es la movida, y cuando hablamos de telecomunicaciones, de radiotransmisión, en digital es lo mismo. O sea, tú vas a hablar con tu móvil, un repetidor, bueno, tu móvil ya directamente es el que tiene el ADC. Tiene micrófono, tiene un ampli, tiene un ADC, y en vez de almacenar en una memoria, lo escupe a la antena. Y la antena le está escupiendo ceros y unos, por decirlo así. Y esa información de ceros y unos es amplificada, no se llama amplificador, se llama repetidor, pero bueno, es repetida y puedes tener radioenlaces que lo mandan de un lado a otro, incluso puede llevar, si estás hablando con tu primo, el de Argentina, pues entonces esa señal va a ir por satélite, por cable submarino o por satélite, ceros y unos, viajando esta información, ceros y unos, digamos, hasta que llega a tu móvil. Y en tu móvil tienes esto. En vez de esto tienes una antena y tienes un DAC que te lo traduce a analógico, porque nosotros solo escuchamos analógico. A mí no me hables en digital, que no te entiendo. ¿Vale? Entonces, si entendéis este procedimiento, vais a entender las ventajas y desventajas de cada cual. Bien. Ya saben cuál es la diferencia entre una señal analógica y una digital. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los robots reciben señales digitales como analógicas. Nosotros introducimos esas señales a los robots. Recordemos que los robots son máquinas que solo interpretan su lenguaje, que es lenguaje de máquina. Como le mencioné, el lenguaje máquina está escrito para que sea entendido directamente por la máquina, directamente por la computadora o por el procesador. Las instrucciones son cadenas binarias entre unos y ceros, y estas indican las operaciones y dirección de memoria que se debe utilizar. Cada que nosotros presionamos una tecla, esa tecla lo que hace es darle una señal a la máquina que se interpreta en términos de unos y ceros. Nosotros tenemos una interfaz que se encarga de ahorrarnos ese trabajo de transformar esa información para que la máquina lo entienda. Ahora veremos quién traduce nuestras señales en un lenguaje que la máquina interprete y lo realice. Estos son los circuitos integrados, microprocesadores y microcontroladores. ¿Qué son? Miremos. Bueno, para empezar, surge la primera pregunta. ¿Qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos. Estos procesos u acciones son programados en lenguaje ensamblador por el usuario y son introducidos en este a través de un programador. Campos de aplicación. 1. Periféricos y dispositivos auxiliares de los computadores. 2. Electrodomésticos. 3. Aparatos portátiles y de bolsillo. 4. Máquinas expendedoras y juguetería. 5. Industria de automoción. 6.
Control industrial y robótica. 7. Electromedicina. 8. Sistemas de seguridad y alarma. 9. Domótica en general. Ahora, veamos las diferencias entre microprocesador y microcontrolador. Si has tenido la oportunidad de realizar un diseño con un microprocesador, pudiste observar que dependiendo del circuito, se requerían algunos circuitos integrados adicionales, además del microprocesador, como por ejemplo, memorias RAM, memorias ROM, un circuito integrado para los puertos de entrada y salida, y finalmente, un decodificador de direcciones. En cambio, un microcontrolador es un solo circuito que contiene todos los elementos electrónicos que se utilizaban para hacer funcionar un sistema basado con un microprocesador. Es decir, contiene en un solo integrado la unidad de proceso, la memoria RAM, memoria ROM, puertos de entrada, salidas y otros periféricos con la consiguiente reducción de espacio. El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. Estas señales que se ingresan en los microcontroladores o procesadores, ingresan en forma de pulsos electrónicos, o sea, positivo o negativo, que la máquina entiende como ceros o unos, siendo el 0 un pulso negativo y el 1 positivo. Estos datos son introducidos mediante periféricos de entrada como sensores de luz, sensores de movimiento, por teclados, pantallas táctiles, etc. Nosotros para trabajar con robots, usaremos un microcontrolador, es el Atmega 128, el cual forma parte de Arduino, una placa que contiene todos los puertos necesarios para ingresar y enviar datos a nuestros robots. Pero eso ya es para el próximo trabajo. ¿Qué deben hacer ustedes para no ser hackeados? Bien, es fácil, solo deben responder mis preguntas. 1. ¿Cuál es la diferencia entre las señales analógicas y digitales? 2. ¿Cuál es la diferencia entre un procesador y un microcontrolador? 3. ¿Qué datos son los que entiende un procesador? Bueno, espero no escucharlos quejarse porque el video es largo, o decir, no entiendo nada. Casi me olvido. Tienen hasta el martes 7 de julio para enviarme sus respuestas. Caso contrario, me adueñaré de sus celulares, su Facebook, su Instagram, hasta haré públicos sus TikTok que no se animan mostrarles a nadie. Sí, vos sabés que hablo de vos, no mires para otro lado. Para finalizar, les digo que se cuiden y permanezcan en sus casas, eviten salir, y si lo hacen que sea solo en caso de mucha necesidad o urgencia. Seguiremos con el control total, de la computadora del profe Pintos, hasta el próximo video. Les dejo algo para que se relajen. Ahora sí, empiecen a calentar motores, porque nos vamos a la feria, nos vamos a la feria, nos vamos a la feria. ¿Sabes qué? Ya me voy, estoy harto de todos ustedes. Al rato se cuidan. Güey. No, Jorge, no me quieras seguir. No te vayas, güey. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. No manches, no tienen ni idea de cuánto me gusta esta alfombra, está bien chida. Me gusta mucho para caminar. ¿Qué onda, Jorge? Fui al Oxxo y te traje una coca, espero te guste. Gracias. No agradezcas, tú tranquilo, es mi trabajo. gracias, ¿Qué te dije? Que no me agradezcas, por favor. No me agradezcas. dámela. Hijo de tu madre, dije que no me agradecieras. ¿Qué te dije? No me agradezcas, hijo de tu Tranquilo, madre. por ¿Qué favor, te estoy diciendo, güey? Ya me voy. No, ¿sabes qué? Me voy a dormir aquí mejor. ¿Dónde diablos dejé esas cáscaras de banana? ¡Ah! Así que quieres una chévere, déjate la sirvo, carnal. Ahí te va. Vamos a no derramar ni una sola agua. Ey, deja de picarme, güey. Bueno, ay. Provecho. Escúchame bien, perro. No tienes oportunidad contra mi fuerza y no eres rival para mí. Así que ríndete.